la idea de hoy, de la clase, ya sería hoy clase, es primero, al margen de los grupos y la actividad, eso no hay problema porque es para la semana próxima, para el lunes, ¿sí? Pero a mí me gustaría ver, sobre todo, si hay preguntas sobre las dos clases, que es el mismo tema, y qué comprenden o por qué les parece importante, y si les parece interesante o novedoso, o si algunos ya lo conocían, toda esta temática del paradigma y la concepción de pensamiento o antropológica, que es fundamental aprenderla como introducción del curso, ¿no? Como introducción de los otros temas, porque va a acompañar todos. Eso, y si hay dudas, lo mismo, como para ir registrando y pudiendo hacer un intercambio entre todas. Así que la que quiera abre el micrófono y pide la palabra, o si vos querés, Moni, anotar, para respetar el orden, si no, así, espontáneo. ¿Sí? Sí, me pueden pedir la palabra si quieren, chicas, por el chat, y si no, la que quiera comienza a abrir. Exacto. Por ejemplo, puedo hablar. ¿Sí? Para mí hay muchas palabras muy novedosas, Sí. pero son afines a lo que nos pasa. O sea, es un juego de palabras, lo hablo así coloquialmente, para mí es un juego de palabras, pero las personas que hemos atravesado por este patriarcado, por este sistema feudal que tenemos en esta ciudad de Mar del Plata, lo entendemos, pero prácticamente, o sea, lo que vos decís, Daniela, es lo que nos pasa. Claro. Vos podés identificarte con el concepto. No estaba el concepto, pero lo estabas viviendo, como lo viví yo, como en cada región. Totalmente. Hoy le ponemos un nombre. Le ponemos un nombre que por ahí queda diferente, queda, no sé, da otro estatus, pero la definición es, como más de una vez, yo lo he dicho en más de una entrevista, el feudalismo de Mar del Plata. O sea, son feudales. Yo hablo de Mar del Plata porque es donde me toca vivir. Exacto. Pero cuando uno empieza a salir y a conocer y a darse cuenta, se da cuenta que esto es un sistema perverso. Es un sistema que funciona de esta manera. Va a funcionar en Mar del Plata, va a funcionar en Jujuy, en Río Gallego, va a funcionar en todas partes. Creo que la única persona bastante coherente que me dejaron pensando y abriendo los ojos fueron los fiscales de La Pampa. Después, por donde hemos andado, vos fijate, el fiscal de Chubut, cuando dijo que era, no me acuerdo la palabra que había dicho, que era un desahogo sexual. Que salimos todas las mujeres, porque ahí yo conozco, o sea, una de las chicas, que habíamos hecho un conversatorio hacía poco tiempo, entonces y salimos todas las mujeres a repudiarlo, se hizo una marcha gigante, salimos con audio, el juez retrocedió inmediatamente al juicio abreviado, inmediatamente, y se hizo un juicio, se va a hacer un juicio común. Oral, exacto. Entonces, vos fíjate si no estábamos hablando de lo mismo. O sea, lo mismo cuando hoy te escuchaba vos cuando nos mandaste esta clase, y yo decía, pero si esto lo vivimos cotidianamente, claro. O sea, con distintas palabras, por ahí nosotros ponemos otros términos, pero es lo que vivimos todos los días. Sí. Y me encanta empezar a anotarlas y a familiarizarme con esas palabras porque son más difíciles. Que para mí también, por ejemplo, la profesora, historiadora, Karina Ochoa, me parece una genia, pero yo no la conocía. Una colega más grande que yo
que siempre me pasa cosas de feminismo y de Rita Segato, que me la pasó el año pasado o el anterior y me encantó, me encantó. Entonces cuando empecé esto la llamé para que me pase, y ni se acordaba. Yo no tengo ni idea de lo que te pasé. Luego era alguien que, bueno, la empecé a buscar, y me encanta, porque me parece que es muy clara, que resume todo, que no te hace leer todos los autores, sino que es bien, y marca la importancia de que sepamos, para empoderarnos, tener teoría. Porque, ¿qué es esta? ¿Qué es esta teoría? Porque nos faltaba eso, ¿sí? Y que vean que venimos preparadas con teoría. Por eso también yo ayer puse un extracto de un videíto, le digo a Moni, ¿qué te parece? Para que vean de qué estamos hablando acá. No se van a enterar de todo, pero 8 minutos. Y 8 minutos que a los del sistema perverso los dejan pensando. Porque son 8 minutos donde, mirá cómo se están preparando. O sea, ya no es que, como decís, a través de las movidas, y que a veces dan resultado y a veces no. Pero en cambio así, con una teoría, y ojalá con abogadas, abogados, abogades, comprometidos, porque esto de los fiscales es bárbaro, pero hubiera estado bueno que ellos hoy estuvieran acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la teoría tiene que ir, hay que ser y parecer. Yo soy muy bruja en eso. Hay que Siempre ser. le digo a mi hijo. O no. Siempre le digo a mi hijo. Y demostrar en los hechos. Porque si estás con las víctimas, bueno, las víctimas, mirá, están acá capacitándose, aunque sea, manda a alguien del equipo. Y no lo digo personalmente por ellos, por cualquiera, ¿no? Y felicito a las colegas que hay de otros lados y están. Perdón, yo se lo dije directamente, Daniela. Sí, me imagino. Sí. Me imagino. Sí, porque es así, digamos, me parece que eso, pero ahí vemos el poder que tienen, no ellos, sino el sistema. Claro, porque es un sistema, eso es lo que nosotros tenemos de primer momento que ver y darnos cuenta, que no son ellos, son todos, el sistema funciona así de esa manera. Tal vez hasta está bueno, porque por ahí él puede explicarlo, no sé, pero por ahí uno de los fiscales puede decir, miren chicas, yo voy a un conversatorio y no queda como que, a ver, pueden contar conmigo, porque es como en la dictadura, uno no se puede dejar hacerse ver mucho. Contás con ellos, pero no te ven mucho. Porque dentro, si no, no los dejan actuar. Todavía pasa eso. Todavía. Entonces, no es por justificarlos, pero puede ser que haya sido por eso, ¿no? Y también las compañeras que están en el Poder Judicial y que están acá, que han sido muy valientes, tampoco por ahí evaluábamos con Moni, yo, ay, qué lindo poner la clase de presentación, me encantaba, aunque todas se habían presentado. Luego no, porque algunas están en el Poder Judicial en algún lado y la jodemos. Entonces, cada uno sabe, ¿sí? Pero hasta en eso cuidarse, porque nos estamos como armando para una batalla que, digamos, no estamos todavía en igualdad de condiciones, pero vamos dando pasos más seguros, me parece. A ver, perdón, Dani, yo disiento con esto. Sí. Si no damos la cara no somos sinceros, porque yo tengo que estar... Yo doy la cara, pero no solo ser, sino parecer. Si yo me escondo detrás de una cortina, no soy sincera. Entonces, yo soy esto y me muestro esto. No importa la represalia, de que entren en mi casa, de que me den vuelta a mi habitación y la de mi hijo, no importa la represalia, pero yo voy por acá y esta es mi convicción. Si no somos claros en el mensaje, tampoco no ayudamos al prójimo. Creo que el mensaje acá debe ser claro. Estoy con vos, y bueno, y creo que mi historia lo demuestra, pero lo pagué caro y bueno, y ya está. Pero no puedo obligar a que todas sean como yo, que en algún momento me tildaron de loca, que enajenaba familia, bueno, hace un montón, y también amenaza, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero bueno, cuando están adentro del Poder Judicial, colegas y todo, buenas, no sé, en su momento en Santiago yo conocía más, por ahí Edith debe saber y sabe, con Edith un operativo armamos un día para poder infiltrarse, o sea, cosas que terribles, tenés que usar la creatividad para poder entrar, beneficiar a la víctima y que nadie salga. Entonces, por ahí a mí no, en ese momento
prefería yo no estar porque la perjudicaba. Entonces entra otra persona, pero hay que camuflarse de esa forma, a veces por esto, por este poder que ellos tienen. Ahora ya cuando a vos, por ejemplo, ya sos pública, yo ya soy pública, yo ya no tengo miedo, pero las que están dentro del Poder Judicial, a veces, lastimosamente, las mejores están perseguidas. Por lo menos acá en Tandil hay 2 o 3 casos, y hay una muy buena abogada que creo que no empezó las clases y se había anotado. Y a ver, ¿qué le puedo decir? Sí, ganó para jueza de familia, ganó todo, de lo teórico, pasó las entrevistas, el psicotécnico, tenía avales, tenía todo, porque era muy buena. 30 años de experiencia fuera y entraba, era lo ideal, porque tenía la calle y entraba. Bueno, con Liquid Paper, la terna, apareció borrada ella y la que pusieron. Que hoy tiene como 6 o 7 pedidos de jury, debe tener ya, la que está ahora acá. Y a ella la dejaron como un grado más abajo, no sé, consejera, ahora, no sé cómo, ahora se llaman otro nombre, de familia. La verdad que la desestabilizaron un montón, porque fue terrible eso, y a su vez, después le hicieron toda una historia, un vacío, la pasaron con el mismo cargo a un juzgado civil, que está todavía, por lo menos logró mantener el escalafón, digamos. Ahora bien, cuando a mí me inventan la causa, como no pueden decir que los dibujos, acreditar que yo los había hecho ni nada, queda a la vista que era algo armado, declara la psicóloga de ese Poder Judicial que ella pasó y que vio en el escritorio de esa abogada el sobre de los dibujos, que podía haber sido ella. Y ella hoy tiene una causa. Y es así. Y el hijo es presidente hoy del Colegio de Abogados y no la puede hacer zafar. Todo en Tandil, ¿eh? Sí, sí, sí. Es bravísimo, bravísimo, porque que te digan, sí, y yo me quería morir porque la escuché yo a la psicóloga en mi juicio decir, no, es que, como veían que no podían probar lo mío, y ahora ella está, y no hay manera, le hicieron todo el sumario, y va pasando, y es una locura, es una mentira como me hicieron a mí. Y es, creo yo que, bueno, una genia, y por eso mismo está como está, entre las cuerdas. Entonces por ahí hay esas situaciones. En mi caso no importa, yo a ella le puedo mandar los videos y decir, tomá, mirate todo, porque sé, pero tiene que estar en el Poder Judicial una persona así. Y a veces sí, funcionan como la dictadura. O acatás o te hacen acatar. Y los que ya estamos a la vista, bueno, ya estamos. Y se trata, bueno, de eso, de estar a la vista, y hablábamos de visibilizar, ¿no? Lo del espejo, lo de que no quieren que se vea. ¿Por qué no quieren que se vea? No quieren que se vean ni lo que hacen mal, pero tampoco quieren que se vean los que muestran o visibilizan tanto dentro como fuera del Poder Judicial. Eso. Y se ve como, yo lo veo muy claro, por eso me gustaba, y veo que vos también, porque lo estás viviendo. Es así. Sí. Lo estás viviendo. Cuando yo te escuchaba, decía, esto lo viví, lo viví peor antes, hoy lo vivo menos, pero lo vivo constantemente. Sí. Y si no lo vivo yo, lo vive una persona que acompaño, que ayudo, que con una causa. Y si no está alguien conocido, no se la escucha, no se la sigue, no se la nada. Entonces, bueno, vos ves esa siniestralidad y vos te decís, no puede ser. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, ya sabemos que funciona así. Por eso cuando decimos, no es Mar del Plata, es un sistema que funciona de esta manera. Exacto. Sí, y también sirve para las chicas jóvenes, las chicas de la campaña, para las EVAs, para ver que esto es un sistema ideológico y una concepción milenaria, pero que bueno, desde que la historia es historia, que por eso es tan fuerte, y por eso la persecución a las mujeres, y sobre todo a las mujeres que osamos pensar y de alguna manera interpelar el poder patriarcal. ¿Sí? Que son estas corporaciones. Entonces, que hay que estar muy preparadas porque
no es una marcha o acompañe un caso o acompañe, como quieren hacer ver a veces al feminismo, no, es un compromiso y tiene sus consecuencias estar comprometida. Y saber que hay que prepararse desde donde sea, entendiendo y pudiendo exigir, ¿sí? Es la idea, que sabiendo esto podamos exigir lo que nos corresponde, ¿sí? Haciéndonos visibles, bueno, y vamos a poder pedir, no sé, los derechos que nos deben respetar, impugnar las cosas que no se deban. Pero bueno, lo bueno también es que abogadas, abogados, que en Tandil, por ejemplo, en todos lados, pero acá en Tandil, donde uno es peor, ya no me podían hablar, vuelven, me mandaste esto, me mandaste aquello. Hay avances, despacito, pero hay avances. Y eso está bueno, ¿sí? Claro. Así que bueno, qué bueno nada, que te hayas visto identificada y que sea interesante. Yo creo que es una lectura bastante amena, una lectura también, pero ella da las clases de forma bastante amena y llevadera. Por eso mandé 2 videos, porque digo, me parece que es como que habla de lo mismo y está bueno poderlo ver después en la práctica, ¿sí? En cada informe. ¿Alguien más, chicas, que quiera opinar de esto, de cualquiera de los temas que se abordaron? Sí, ahora viene Oma, después Pao Bravo pidió y la tercera es Marínez. Bien. Igual, hola, compas. Yo igual no la quería hacer muy Hola, larga. Oma, ahí le vi la cara, Ah, porque no la conocí. claro, no, porque hoy estoy un poco más decente después de haber tenido COVID. Entonces, Está bien. no es que esté heche un ediose, pero por lo menos no tengo la misma cara de muerte que tenía antes. Nada, no, en realidad quería comentar, me pareció súper interesante todo el material y los temas. Igual no terminé de leer todo, pero le eché un vistazo a la mayoría. Y también está bueno porque, bueno, en mi carrera estamos como este año, después de un laburo también como interclaustros con los docentes y el claustro estudiantil, pudimos también incorporar, pues nosotros en nuestra facultad tenemos un plan de estudio de trabajo social, tenemos un plan de estudio de 1984. Y bueno, nada, está bastante atrasado, entonces pudimos charlar en algunas materias como para que nos den bibliografía que sea más ad hoc a todo lo que tiene, claro. Claro, porque están con bibliografía. No, súper, súper atrasadas. Y bueno, nada, me parece muy, muy copado que podamos como trabajar también el tema del paradigma de colonial. Y tengo una pregunta Sí. de cómo ustedes tenían pensado, porque a mí algo que me estaba volando en la cabeza hace bastante, y me encantó como esta bibliografía, es como los puntos de diálogo que tiene la teoría queer y la de colonial. A mí me pasa, por ejemplo, que adhiero muchísimo al paradigma de colonial, me parece, de hecho, como en el que me inscribo, por decirlo de alguna manera, pero también como siendo una identidad trans no binaria, me hace mucho ruido porque muchas veces para el paradigma de colonial no tienen como una, entre comillas, categoría o un lugar en el que estemos las identidades queer. Viste que tienen punto de diálogo, pero a la vez es como que se contraponen. No sé, he hablado con compañeras trabas o compas trabas que me han dicho, no, nosotros no adherimos al paradigma queer y no nos consideramos trans porque nosotros somos latinoamericanos. Entonces, como eso muchas veces me hizo un montón de ruido y nada, me parece resarpado que lo podamos ver ahora porque seguramente vamos a profundizar más de lo que veo en la facultad y seguramente me abra un montón los ojos para... Sí, eso vos mandámelo, Oma, como tu pregunta, yo lo voy a anotar, pero vos mandámelo como tu pregunta, porque yo se lo voy a preguntar a 2 referentes queer, que uno es Jorge, el académico ¿sí? Y él adhiere al paradigma. Estos autores, no este, pero muchos de esta teoría, él los maneja y todo lo que tiene que ver con epistemicidio, travesticidio, el eurocentrismo, por ejemplo, Sfogel, siempre le cambio el apellido, bueno, es un autor que también se los mandé. ¿Cómo?
Grofogel. Grofogel. Bueno, ese... Sí, es difícil de pronunciar. Sí, yo se lo cambio siempre. Él habla de todo esto y Jorge adhiere muchísimo, de hecho lo conoce mucho, y cuando fue el caso Magali, este señor nos mandó un video de adhesión. Hablando de Tandil y de... Yo decía, ¿cómo? Hablaba de Tandil como si lo conociera, claro, si hablaba de lo que era el sistema, ¿no? Y después mandaba, porque él da clases en Berkeley, es muy, muy bueno, y sé que es un referente para ellos, o sea, por ejemplo, en el caso de Jorge, y también están las chicas de ACTA, que ACTA están, por ahí tenés todo lo que es trans, no binario. Sí, conozco. Las conoces de Santiago. Sí, son Bueno, unos y genios. de Santiago, y han trabajado mucho con nosotras en un congreso que hicimos, por ejemplo, de Yo No Miento, ellas organizaron todo, bueno, por ahí hablarlo con ellas directamente, a ver qué opinan, porque en eso yo no puedo ser para nada objetiva, porque no te puedo decir más nada que esto. Sé que lo leen, sé que es un referente, todo lo que tiene que ver con lo de colonial, sí, pero esto que vos decís, algunos sí, otros no, sería más para consultárselos a ellas y por ahí decir en algún momento que puedan hablarlo, o que puedan Igual, enviar una seguramente respuesta, vamos a ir aprendiendo a lo o largo bibliografía. del seminario un montón más. Sí. En realidad era como esto, que me dije, qué bueno que estemos por ver esto, y me preguntaba si en algún momento íbamos a como abordar esos puntos de diálogo entre teoría queer y de colonialismo, pero está buenísimo. Bien. Gracias. Esto así lo vamos a anotar, sí, sí, porque lo quiero consultar con alguien que sé que sabe, ¿no? Ay, solo más, Dani, qué divina, gracias. No, por favor. No, eso se lo vamos a preguntar y por ahí Jorge pueda mandar un videíto dando esta respuesta. Él. Y aparte de sugerir por ahí bibliografía. ¿Sí? Así que estaría bueno. Bibliografía le voy a poner también. Pau Bárbaro. Bravo. Pau Bravo, sí, ahora. Después Bien. viene Marínez y después Martu. Pau. ¿Estás, Pau? Yo no la veo. Sí. No. Pau, abrí micrófono. Pau, abrí micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Ya está, ¿me escuchan? Sí, tengo un problema de internet, Sí. me conecto, me desconecto, estoy teniendo un problemita. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pau? Se escucha, ¿eh? Bien, bueno, yo quería compartir, escuchando aquí a mis compañeras y compañeros, la verdad que no lo había visto de la manera en que usted lo está planteando, y la verdad que me parece muy interesante. Y también me hace replantear en muchas cuestiones mi trabajo de todos los días. Y comparto con lo que decía una compañera, es ponerle nombre a eso, a esta cuestión de perversidad, y comparto mucho del sistema judicial. Yo pienso y creo que las leyes deberían cambiarse, y la verdad que todos los días en mi trabajo me indigno. Tanto en cámaras que me toca hacer. Perdón, Pau, ¿cuál es tu cargo y dónde estás? Bien, yo soy psicóloga y trabajo en el Gabinete de Abuso Sexual del Ministerio Público. ¿En qué provincia? De Santiago del Estero. ¿En la banda o en Capital? ¿En Capital o en la banda? En Capital. En Capital. Santiago del Estero Capital. Claro. Sí. Entonces, vos decías que te indignás todos los días en tu trabajo, algo así, yo te interrumpí ahí. Ahí perdió conexión, me parece. Pau se fue. Pau se cortó. Pau se cortó. Bueno, ¿Quieres Marínez? Pues Marínez.
María Inés pidió la palabra y después Martu. Bueno, Y cuando si no- venga Pau, sí, le damos el lugar a Pau. sí. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola María Inés, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, nada, decirte que enriquece muchísimo, más allá de que lo que vemos hoy tiene una teoría, ¿no? Porque saber esto de lo decolonial, lo estereotipado, lo androcéntrico, bueno, un montón de cosas que por ahí antes no tenían este contexto para lo que no sabíamos quizás el origen y la base de todo esto, ¿no? A mí hay algo que me quedó, que no pude comprenderlo bien, quizás me cuesta o lo tendría que volver a ver, que es lo de Karina Ochoa, donde ella toma tres términos: la víctima, el victimario y victimizante. Puede ser que ahora, y otra cuestión es en esto, el inocente puede ver el lugar que tiene. Yo lo que quería comprender es si el inocente puede ver ese lugar y se sostiene en ese lugar sin salir como un mecanismo de defensa o porque se siente en un lugar de confort, de no decirlo y revictimizarse. Me quedó esa duda en relación a eso, no lo pude interpretar de esa manera. Digo, por ahí siempre tuve en cuenta que es la víctima y el victimario, el depredador, pero no una tercera función, no sé, por ahí si yo lo comprendí mal, y después, bueno, eso me encantaría, no sé, estar horas y preguntarte un montón de cosas que pude anotarme. Me anoté como, no sé, hice un apunte como de 5 hojas más o menos, porque yo nunca acompaño casos de abuso infantil, jamás, simplemente derivo a los, viste que te conté, Mar del Plata no tiene esa estructura lamentablemente, y justamente ahora estoy acompañando a una mamá que tiene a su niña de 5 años que fue abusada por su progenitora a los 3. La niña está medicada, ¿sí? Psiquiátricamente, le están dando medicación psiquiátrica y obligan a la menor a revincularse con la familia del progenitor, la abuela paterna, tíos, y no están pudiendo hacer nada. Y yo tomé muchas cosas que vos dijiste, Dani, sobre Sí. todo el de los derechos de las niñeces, los tratados, bueno, un montón de cosas que prima la protección del menor. La verdad que en ese sentido, nada, muy bueno porque nos estás dando unas herramientas terribles con 2 veces de haberte escuchado, Claro, pero bueno, no, quería más que eso nada. se puede enviar también para las que no lo tienen, en el grupo de WhatsApp o lo que sea, nos pedís o me pedís, y se puede pasar porque están en PDF o por ahí decirte, mira, es tal artículo, que, aunque lo vamos a ver más adelante, por ahí a vos lo necesitas ahora, ¿sí? Ok. Sí, son herramientas que están. Después, la decisión no sé cuál va a ser, lamentablemente, pero por lo menos sí vos tener más herramientas y estar como con paz, ¿viste? Interior de decir, bueno, hice todo lo que está a mi alcance. Sí, eso también. ¿Y qué otras cosas, María Inés? Yo te interrumpí, pero vos me decías lo de víctima, lo No, de la... simplemente si vos me podrías aclarar o por ahí hacer un paneíto más o menos para poder comprender lo de Karina Ochoa, nada más eso. Yo creo que cuando ella habla de víctima, victimario y victimizante, por lo menos a nivel práctico, ¿sí? Bueno, no sé si en la clase lo dije un poco por arriba cuando hablé de que no solo es el abusador o el depredador, ¿sí? Como el victimario y la víctima, el modelo este binario. Vos fíjate cómo también en eso ellos y nosotras nos han bajado así esta línea de discurso, sino que hay otras instancias que pueden ser, con la misma lógica depredadora, victimizantes, revictimizantes, como decimos nosotros, revictimización, victimización secundaria, bueno, términos que usamos en ese sentido, tanto para el niño o niña como para la mamá protectora o el familiar protector. El hecho de que hay instancias victimizantes, también lo dice María Laura Razzari cuando habla de no son vulnerados, sino que habría que hablar de que son vulnerabilizados o algo así, en el que mandó, en el segundo video, el que se escuchaba más bajito. Y me parece que es esa otra,
a ver, como esa trampa que decía Marta, ¿no? Ese juego de palabras que tenemos que terminar dándonos cuenta que hay algo más, que no son solo víctima y victimario, sino que hay otra entidad que tendría que proteger y no protege, y se hace como que protege y está victimizando. Entonces es una instancia victimizante. ¿Se entiende? Ahora, lo terminamos viendo y analizando como espiral, digamos, burocrático, que también decía María Laura, en el cual buscan que terminemos perdidas, ¿sí? Y terminemos quedándonos en ese lugar, tal vez como decís vos, me quedo en el lugar de la víctima, ¿sí? Me quedo ahí quietita. Y no, justamente entender que hay una otra instancia que nos está haciendo quedar ahí, que es la instancia victimizante, sea el Poder Judicial, sea una ONG, no una ONG, perdón, un organismo del Estado que deba proteger, Consejo Local, Consejo Zonal, Consejo Provincial, todo la SUNAF, CENAF y todas estas cosas que a veces no protegen, también es esa instancia, ¿sí? La instancia que no hay que perder de vista y que hace, lo que está haciendo es bajando, ¿sí? Y colocando a la víctima en lugar de víctima. ¿Mm? Por ahí desde la práctica es más así, ¿sí? Entender esto de que te vamos a ayudar, pero no te van a ayudar nada. Sí, te venimos a ayudar, pero hasta con la mejor intención saben que no te van a poder ayudar. Pero bueno. Entonces, eso es víctima, victimario y victimizante. Instancias que victimizan, pero lo hacen para que la víctima quede en ese lugar del que entiende que no puede salir. Ya está, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir insistiendo, ¿cuántos años me van a pasar? Todo tiene esa lógica de desgaste. ¿Sí? Lo único que vence a eso es esto que estamos haciendo, entenderlo, organizarnos, que en las organizaciones así estemos como en red y tengamos posibilidades de tener profesionales que sepan y que nos den una mano, ¿sí? Como te digo, vos cualquier cosa me pedís un libro, o sea, son cosas así, porque no habemos muchos en el país que estemos trabajando en esta temática. Entonces, siempre son los mismos, y si uno necesita un abogado, siempre sabe que tiene que ir a Maxi o que tiene que, no sé, Carlos Rosán, que son los dos que yo, pobre, nada, después no hay mucho que sepa, ¿sí? Y abogadas, menos. Ahora me alegra un montón que se estén formando, pero no con perspectiva de género. Entonces tenemos que ir entre nosotras generando esto y gente preparada, ¿para qué? Para poder ver, y esa instancia victimizante tendría que desaparecer. Acá hay víctima o victimario, es blanco o negro, está de un lado, está del otro, y es así, como decía hoy Marta, ¿no? Es eso. Pero bueno, no sé si se entendió por ahí. Perfecto, ¿Bien? perfecto. Quiere decir que según la mirada de Karina Ochoa, aparte de la víctima y el victimario, se agrega digamos, por la burocracia, por la falta de respuesta, la victimización de la víctima en realidad. Perfecto, Es para, perfecto, Dani. cuando hablábamos de lo más antiguo, que ella decía, el Sí, espejo, yo lo hice con el espejo porque ella habló del espejo y me gustó para que se sí, lea, es lo sí. mismo, que hablaba de un poder de dominación, que es como el violento, que obviamente que por la fuerza domina, o si no, tenés el manipulador, o el sistema victimizante manipulador, que te hace sentir que, y sí, tal vez lo que merezco, y si no puedo, no Claro. voy a hacer. Te victimiza y se asegura que quedes ahí. Y por lo tanto el poder intacto. Eso sería. ¿Sí? Gracias, Dani. No, por favor. Después, no sé si tenemos, después de Martu. Mariene. Ah, Martu. ¿Martu? Ya estoy, esperen que me. Sí, sí. Ahí Ya está. estoy, pero esperen que me conecto esto porque. ¿Ustedes me escuchan bien cuando yo estoy sin esto? Ay, Más bajito, me parece. entonces, no, para. Sí. Ahí les puse por el chat que mandé en el grupo de WhatsApp mandé un artículo que habíamos tenido sobre el desahogo sexual, ¿se acuerdan? Las que estamos en la otra capacitación, para Bastante bueno. compartirlo con las compañeras. Sí. Para que lo lean, que es el doctor. A mí como que me clarificó un poco las cosas, pero escuchaba a Marta lo que decía,
del caso, y leyendo ese artículo de Santucho como que se contraponen las cosas. Y por otro lado, sobre ese caso, digo, nunca tuvimos la posibilidad de escuchar, la verdad que yo no vi ni en notas ni nada, solo lo que ella publica en redes la víctima y todo cómo se insta después la acción penal a partir del descargo que ella hace en La Plata. Después nunca la escuchamos a la víctima. ¿Hay alguna nota, algo? No, Porque ahí en la no. nota del doctor, ella dice, según el testimonio de la víctima, ella no quería el juicio, quería el juicio abreviado, pero también se tiene en cuenta que cuando había sucedido el hecho y el tiempo que había pasado, que ella era, ya se la podía considerar mayor. Está interesante para debatirlo, Marta, te lo pasé para que lo leas y compartirlo. Perdón, la víctima es, conozco a la abogada que está llevando el caso, la víctima es una persona joven muy temerosa, mucha vergüenza, y en un lugar chico, con poder, entonces ha tenido amenazas, o sea, no quiere, ella misma no quiere que se la nombre, no quiere nada. Pero en estos casos es como nos pasó a nosotros. Si yo dijera, yo no quiero seguir con la causa de Lucía, la seguirían ustedes, porque ustedes dirían, nosotros no permitimos que esto le haya pasado a una chica. Entonces, ustedes tomarían las riendas y serían las que seguirían la causa de Lucía. Por eso cuando decimos las mujeres empoderarnos de las cosas que nos pasan, es esto. En este caso pasa lo mismo. Ella fue una menor en ese momento, un fiscal decidió por ella, un tío abogado decide por ella. Entonces, hoy, cuando este fiscal sale a decir esta aberración, ¿quiénes se levantan? Las mujeres. Las otras. Y dicen, no, esto no lo vamos a permitir. Entonces, ese mismo día se hace una marcha en Chubut. Marta, a ver para clarificarme. Entonces nos mintieron, hay notas que mienten sobre el caso. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Porque decían que ella se había ido, no vive más en el sur, que se había ido y que denunció por las redes el hecho. Es como, o sea, a ver, mirá lo que yo interpreté, Marta, puedo estar equivocada. Es como si yo hoy, después de muchos años, por las redes hago pública una situación que viví, y a través de eso que se hizo público se empieza la acción penal. Por eso te pregunto, porque yo es lo que, de hecho, en la nota, fíjense en la nota que mandé, que describen eso, por eso digo, hubo como fake news en todo este caso, entonces, porque vos me estás diciendo de primera persona, que de la abogada de la víctima. Me gusta para saberlo, porque no es... Hubo una denuncia, todo, no es que ella no denunció, hubo una denuncia, ¿no? No, lo que en la nota que nosotros tenemos, que yo le pasé, sí. lo que se dice es que la víctima publica, cuenta en las redes, y a partir de ahí se insta la acción. La investigación. Independientemente, Marta, independientemente del desahogo sexual y todo eso, no estoy diciendo que está bien, que está mal eso. Digo, ¿cómo fue el hecho, me entendés? Porque siempre me quedó la duda, porque en esa nota dice una cosa, lo que se vio por la tele, por eso yo decía, nunca la escuchamos. Nunca por se eso ahora estoy escuchando, lo más cercano que estoy escuchando a la víctima es a Marta en este momento, ¿se entiende? Sí. Porque Marta me está diciendo que ha hablado con la abogada, por eso. Yo, o sea, te entiendo, Martu, lo que vos decís, pero no creamos lo que publican. De Lucía se dijeron barbaridades, y la única que sabe y tiene la causa en la mano y sabe lo que pasó es Marta Montero, Guillermo y Matías. Por eso, Martu, por eso... Porque también se arma, o sea, también no seamos ingenuos, que tanto las redes como los medios son otro poder que arman lo que quieren vender. Lo arman de una manera, y el que escucha, el que lee eso, forma una opinión de lo que escuchó y de lo que vio. Entonces lo que escuchamos y lo que vemos a veces no es lo que pasa en una causa. ¿Cómo fue, Martu, entonces, el hecho? ¿Sucedió en el sur? ¿La chica se va del sur? Sucedió cuando fue más chica ella. Eso sucedió cuando fue más chica, fue menor. Hoy tiene 20 años. Y se van. Hoy no tiene 16 años. Tiene más de 20 años, tiene 24, 25 años. O sea, hace 8 años que esto pasó. Claro, y se van del pueblito. Eso no te puedo decir, no sé.
Sí, tenía porque entendido eran, a ver, déjame si puedo que... Por eso ayudar. te preguntaba. Esta causa llevaba sus años, lo que pasa que no se expedían porque eran todos hijos del poder. Claro. Entonces, por eso se iba dilatando, dilatando. Ella vivía en Puerto Madryn y decide irse. Cuando decide irse, porque no se expedía la justicia, porque siempre la estaban obturando, porque estos hijos del poder iban interponiendo y porque los mismos jueces avalaban esta cultura de la perversidad, ella, cuando se va de Puerto Madryn, es cuando hace público, o sea, llega a un juicio abreviado, porque ella decide ese juicio abreviado, y se va de Puerto Madryn a vivir a otro lado. A La Plata. Pero ella decide aconsejada por un tío Claro, abogado, está eso no lo lo que no decide sabemos. por ella. ¿Me entendés? Decide por un tío abogado que la aconseja, un fiscal que la aconseja. Entonces vos sos, o sea, tenés miedo, tenés vergüenza, chica, la víctima tiene vergüenza. Entonces, ¿cómo haces? Si la puta fui yo, si a vos te hacen creer que vos fuiste la puta. Entonces, ¿qué hago yo? Me achico, dejo que pase todo, no quiero ver nada, me voy. Que hagan lo que Dani, quieran, me voy. Entonces, Dani, eso ¿puedo es lo que... opinar? Sí, que no sé quién habla. Moira, Moira, sí. no, estaba Moira. escuchando, disculpen que interrumpa, pero dicen eso lo decidió la víctima no decide en un juicio abreviado, la decisión es tomada entre el abogado de los violadores y la fiscalía, ¿sí? Moira es Entonces, abogada. Por eso te aclaro. entonces ni siquiera la víctima es que, digamos, influye en la decisión, ni es que puede aceptar o no, a lo sumo podrá apelar, pero la decisión es entre el fiscal y los abogados de él o los violadores, ¿sí? Ah, sí. Y ahí la víctima, No, sí, eso, queda ahí como al margen, nadie le consulta. Bueno, Cuando Acá se no, hace, pero- cuando se hace un juicio abreviado, el acuerdo siempre es entre el fiscal y los abogados de él o los imputados, y la decisión la toma el juez. La única acción que te queda a la querella es apelar. y el discurso, ¿no, Moira? El discurso, a veces, esta bajada de línea que hay, y Marta, acá vas a coincidir conmigo, la bajada de línea que hay con el juicio abreviado es en convencen a las víctimas. Pasó un caso acá antes del 2015, que en los femicidios no se podía ir abreviado, que la convencieron, le habíamos puesto abogada de todo, la convencieron a la mamá con este argumento de que te conviene, te aseguras la pena, te dicen. Moira, ¿estoy equivocada? No, Te aseguras digamos, no estás convencen a la víctima. equivocada. Es así, es como que las convencen de eso, más vale esto, como diciendo, más vale un mal arreglo que un juicio largo, una cosa así. Exactamente. Así, claro, Marta, te convencen desde el punto de vista moral, si lo quieres, pero no desde el punto de vista legal, porque vos como querella no intervienes en el arreglo del juicio abreviado. Bueno, si no En intervenís. el arreglo de la pena, ¿me entienden? Claro, pero vos ahí sos víctima. Vos no entendés nada de leyes, No, no entendés. Entonces a vos viene, se supone que alguien que entiende de esto, vos estás toda... sos víctima ahí, ¿me entendés? En esa situación. Bueno, esa es la importancia que siempre recalco cuando hablo desde mi lugar de abogada, de la necesidad imperiosa de que las víctimas tengan su abogado, ¿sí? Porque si no quedas en manos de los fiscales, que no es que yo los critique, porque hay muchos que son buenos, sí. Pero bueno, el fiscal trabaja para el Estado en definitiva. Chica, Daniela, Mónica, es lo que yo discutí en la otra capacitación, cuando acá en Provincia de Buenos Aires nos dicen, no, pero no necesitan abogados porque la Fiscalía te defiende. No, el fiscal trabaja para el Ministerio Público en todo caso. No es lo mismo presentarme como particular damnificada que me defienda el fiscal. No, ya está, va por los rieles solo, esto, ya está, si está todo, te dicen. Sí, está todo, pero vos no tenés acceso a la causa como querés, nada, lo manejan ellos como quieren. Después llegan a los arreglos con los abusadores, con los femicidas, cuando vos no tenés un abogado particular. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, está el Ministerio de la Defensa, le dicen, donde ¿cómo? Las víctimas te plantean, ellos sí tienen uno. Fíjense que a los que acusamos
están con un abogado de defensoría. Nosotras estamos con el fiscal, que se supone que es nuestro, y ahí es donde no le podemos hacer entender a todo el Estado, al Poder Judicial, que las víctimas también necesitarían. Y eso sale mucha plata. Porque un penalista... A ver, teniendo en cuenta lo teórico que venimos leyendo, ¿por qué no nos van a poner un abogado? Y no nos van a poner un abogado. Porque está armado así, está armado para que no se defienda y para que se invisibilice. Claro. ¿Y sabes qué es lo más grave? No solo que no tiene un abogado las víctimas, así como recién decía, no he visto, porque la pantalla no he visto quién estaba hablando lo último, solo los imputados tienen defensor oficial. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Supongamos que hay casos, que hay muchos, en donde se archivan las causas por el beneficio de la duda. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿saben ustedes qué tiene que hacer la víctima para poder desarchivar la causa? Tienen que correr con todos los gastos a partir del desarchivo. Entonces, como hay mucha gente que obviamente no puede costear, queda sin pena, queda sin justicia. ¿Me entienden? Sí, claro. Bueno, es todo, y nadie enseña tampoco las cosas que se pueden hacer. El litigar sin gastos. Las víctimas están totalmente desinformadas deliberadamente. Bueno, pero Dani, de litigar sin gasto, cuando vos te presentás acá, por ejemplo, en mi ciudad, ustedes no saben las cosas que te piden. O sea, un poco más, tenés que ir zaparrastrosa, onda, ¿me entendés? Para poder, no, pobrecita, no tiene ni para comer, le vamos a dar el beneficio de litigar sin gasto, en muchos casos, no solo en abuso. Pero bueno, eso era por un lado el disparador, pero yo quería preguntar algo del material. Bueno, a mí me pasa... Yo quiero acotar algo. Nosotros también tenemos que enseñar, tenemos que ayudar a las mujeres y empoderarlas y decirles, no, vos andá a pelear por lo que vos tenés que hacer. No esperés que te den nada, hacelo vos. Pero nosotros como mujeres tenemos que acompañarlas, tenemos que ayudarlas, tenemos que decirles, darle las herramientas para que esas mujeres digan, yo puedo, tengo derecho. Porque esas mujeres a veces creen que no tienen derecho de hacer nada. Creen que los derechos, incluso ellos mismos le hablan desde el Poder Judicial de una manera que hasta te lo dicen. No, señora, ya se cerró, ya usted, ya no tiene derecho a nada, ya no puede decir nada. Y te lo digo con justo conocimiento, porque me ha pasado. Desde el fiscal general de Mar del Plata. Otra cosa que me ha dicho una víctima, usted se cerró la causa y no se puede hacer nada. Y cuando nos presentamos y decimos cómo, la causa se abre por arte de magia y sigue su curso. Exacto. Una de las cosas, no sé si les pasa a ustedes, pero yo siempre les digo que siempre pregunten con quién hablan cuando van a una comisaría, cuando van a... ¿Quién es la persona? Y fotocopia y copia, si no te quieren dar, copia, todo. Vos tenés derecho a llevarte qué escribieron, qué firmaste y llévate, no te lo quieren dar o sacarle foto con el celular, no sé, hacé lo que sea, pero siempre, porque vieron que a mí me pasaron un montón de, y no sé quién era, y una señora así me dijo, o me llamó, lo mismo que cuando la llaman a las víctimas, vieron que la llaman del servicio local, la llama tanta gente a la víctima, y la víctima, yo lo conté en la otra capacitación, el cuento de la bolsita azul, tiene tantas cosas en la que dan por sentado, todos dan por sentado, que sabe un montón de cosas, y no interpretó mucho porque la tosigan. Pero bueno, yo una de las cosas que quería preguntar del material, nosotras ayer hicimos una reunión con las compas del grupo y con respecto a Karina Ochoa, bueno, un poco se nos va por la rama cuando ella va por la religiosidad y espiritualidad. Yo creo que interpreté, María Inés, que anoche lo debatíamos, esta situación de la tercera, ¿cómo es? Víctima, victimario y la otra categoría, Moni. Victimizante. Creo que ella lo que hace es para todo en general, en un momento aclara, ojo, si hay alguien que está siendo golpeada, maltratada, pero es como que esa tercera categoría, con el ejemplo, lo interpreté con el ejemplo de cuando ella sale con el auto, y digo que eso nos pasa, yo pensaba, ¿cuántas veces nos pasa a diario estas situaciones de encontrarnos con un otro, ¿no? Y de que por ahí podemos llegar a ir a un cortocircuito, y digo, bueno, a ver, desde qué lugar uno actúa,
Lo interpreté ahí, no sé, por ahí, no lo había visto, lo vi hoy al video, y el otro muchacho, Sí, Grossfogel. es que no nos sale mucho, ¿cómo es? También es como que, bueno, lo destruye un poco a Quijano, lo bastardea bastante, ¿cómo es? Y Esas son cosas de ellos, qué sé yo. me resultó complicado, o sea, está bueno, pero creo que hasta la misma chica lo decía anoche yo que le hace la nota, no le preguntó mucho porque también quedaba... Hay mucho, por eso, yo busqué algo corto, pero hay un montón de él, o sea, de Grossfogel. Y a mí lo que más me gusta de él, sí, y lo que a mí me gusta mucho es esto que a él se le llamó y se le dijo, no nos manda un video para una chica que la violaron. El tipo agarró de la Universidad de California y nos hizo un video. Y le habló a Magalí, entonces digo, bueno, no es que es puro teoría de colonial, sino que realmente se pone y pide por las víctimas que están siendo invisibilizadas por el sistema que todavía vivimos, y habla un montón. Yo busqué eso y también se va un poco a lo político, entonces, pero bueno, tenemos que tomar la teoría, todo esto, algunos están, nada, él era asesor de Maduro en este momento, hace poco, no de Chávez, perdón, no de Maduro, él fue asesor de Chávez y estaba en la Universidad de Berkeley. Es muy reconocido. Vamos a después ir viendo otro material, yo busqué como lo más corto y bueno, no, por ahí pensé, les pongo, vean hasta tal minuto, porque después ya empezaba con lo político, con él, pero bueno, no, qué sé yo, después vamos a ir depurando. Y otra Yo quiero cosa que volver un poco porque no me quedó claro. Ay, ¿terminaste, Martu? No, esta es una pregunta para que Daniela, si quiere, la anote. La compañera de Mar del Plata puso en relieve hace un ratito que dijo que estaba acompañando un caso de abuso sexual de niñas. El abuso sexual y el acompañamiento psiquiátrico, la medicación. Es una cuestión que me está haciendo bastante ruido a mí en los casos de abuso sexual. Preguntarle por qué a María Inés, por qué le podemos preguntarte, María Inés, porque sí, ¿por qué está medicada la nena? Está medicada según prescripción de las médicas pediatras, porque la nena tiene, digamos, actitudes, seguramente tiene que ver con eso, emocionales, bastante violentas. Yo tengo un video que me mandó la mamá, porque incluso él ves en los gritos y el comportamiento de la nena de 5 años, porque no quiere verse a través del WhatsApp con la abuela paterna, y la mamá tiene que hacerlo porque si no la amenaza de que va a intervenir minoridad. Entonces ella la pone al teléfono y la nena da unos gritos ella me explicó todo, yo lo tengo todo anotado, y sugirieron la medicación. Ahora la nena ayer tuvo entrevista con una psicóloga del materno infantil, porque su abuela materna trabaja en el materno como enfermera, y apenas entró con la psicóloga, le contó todo en 1 hora y media que estuvieron, apenas entró, le contó todo. De lo que le hacía ese varón, que ella dice que ellos quieren que le diga papá, y a mí también me preocupó, Dani, porque su mamá biológica, en este caso, está también tomando antidepresivos porque fue víctima de violencia de este depredador, incluso con armas de fuego, ha tenido botón de pánico. Es un caso bastante preocupante, pero la verdad por eso después quizás haya algunas consultas que las pueda hacer para orientarlas a ellas, pero sí, me dijo que la nena porque no, está medicada con medicación psiquiátrica. Claro, habría que ver con qué medicación está medicada, con qué dosis está medicada, porque a veces los medican, en el caso, yo de mi experiencia, un solo caso conozco que la nena está medicada y está bien medicada. Y justamente está bien medicada, pero no tiene una mamá que la pueda cuidar, por eso está bien, se necesita que la contenga la medicación, porque la mamá está tan desbordada que en vez de contenerla y ser una madre fuerte, es una madre que en cualquier momento va a hacer que la nena se quiebre y tenga un brote psicótico.
Entonces, hablé con la psiquiatra, que es excelente, que es de Luján, y le dije, ella es psiquiatra y está haciendo ahora psicología y no sé qué, porque bueno, le reinteresa, y hablamos, y la verdad que yo siempre le he consultado hasta por casos de Tandil, así, y me dice, no, está bien, está mal, porque es bárbara, medica como en gotitas, y ella me dijo, esto es, dice, esperé un año, no la quise medicar un año, pero me parece que si no la medicamos, esta nena va a colapsar, pero porque la madre no la puede cuidar. Y acá me hizo acordar a ese caso, donde hay una madre tan victimizada, que ella ya es víctima, no la puede cuidar, y ella la está exponiendo. Esa nena no tiene efectos postraumáticos, está en el trauma vivo, que es lo que se dice siempre. O sea, porque cuando decimos el abuso sexual tiene estrés postraumático, por eso se los medica. No, ella está en el trauma, o sea, revive permanentemente, está gritando. O sea, con eso hay que pedir la suspensión, porque no sé quién la puede cuidar, pero doparla para que soporte la tortura, que es lo que están haciendo, es terrible. Digamos, para mí es eso. La madre está como anestesiada y además viene adoctrinada y con mucho miedo. Y creo yo que debe entregarla a su hija por una cuestión de protegerla, porque tiene miedo a la familia de este hombre, ¿no es cierto? Es una lógica así. Sí. Entonces pasa que, bueno, por ahí como decíamos, en los organismos ahí están, ahí tenés el organismo victimizante. Lo que yo te estoy diciendo es para sacarla del lugar de víctima. Yo te lo estoy diciendo desde el lugar, esto hay que hacerlo así, bien. Pero yo estoy afuera y el organismo que la debe cuidar la está victimizando. Ese es un tercero victimizante, que es lo que hablábamos de la teoría. Claro. Hay solamente una consejera familiar que es la que interviene, que es la que está promoviendo esto de que si no vincula a la nena con la familia de su progenitor, va a intervenir minoridad y ella va a perder la custodia de su hija. Eso es lo que ella constantemente recibe como esta cuestión de amenazante por parte, entonces la madre se ve en situación de vulnerabilidad, la que está tomando el rol ahora, Dani, y es la que me pregunta y la que me manda las causas y todo, es la abuela materna, que las tiene viviendo con ellas. Está más fuerte. ¿Y tienen abogado, abogada? Ellos no. Sí, dice que tiene un abogado y que ha hecho una presentación por parte digamos, de un maltrato que ha sufrido la menor por parte de la abuela, ni bien la revincularon, y que infringe todas las medidas, digamos, que están, que es que cada vez que tiene contacto con la nena antes de la pandemia, se la llevaba a un shopping y le hacía hablar, mandarle mensajes a su depredador, y ella le decía, me manda el hombre de los perritos que me dice que me quiere. O sea, la abuela paterna constantemente incide. Eso sucede, digamos, ahí el abogado tiene que pedir inmediatamente el impedimento de contacto de la familia y del tipo. ¿Sí? Ok. Eso es lo que tiene que pedir. Y está, digamos, eso se puede hacer. Y al revés, esto de no medicarla para que soporte, esto es una cosa así, es como, bueno, vamos a medicarla para que soporte de locos. O sea, no tiene por qué, eso hay que impugnarlo, hay canales legales para protegerla, ¿sí? Ok. Bárbaro. A mí hay algo que no me quedó claro, Daniela, cuando habla Karina Ochoa de la ontología de la víctima. Entiendo perfectamente cuando vos lo relacionás con las instituciones que son altamente victimizantes. Pero ella dice en un pasaje, el ser víctima, cuando también lo articula con ignorancia y con inocencia, dice, el ser víctima me garantiza que puede salir de ese lugar y ocupar el papel de victimario porque el sistema es binario. Y el proceso de victimización me garantiza que pueda negociar con el victimario. Yo lo entendí como que porque ella en un pasaje habla, esto también lo relaciono con las víctimas de violencia, en la cual a veces
se quedan en la zona de confort o en el lugar de victimizarse en vez de dar el salto cualitativo de pasar a víctima a sobreviviente. Porque ella después dice, la ignorancia, ser víctima es un acto de ignorancia, no quiero ver, que eso también lo puedo relacionar con las instituciones. Sí, o Me no coloco en puedo el ver. lugar de víctima y no veo nada. Claro, La inocencia es distinta porque puedo ver el lugar que tiene, no solo la víctima, verse ella, que puede dar ese salto cualitativo de resiliencia. O sea, sería como un doble camino. Desde las instituciones, no termino de entender, por eso te lo pregunto. Desde las instituciones, que es para ellos mucho más cómodo que se queden en el lugar de victimización, pero para la víctima, el lugar de inocencia que ella habla entre la ignorancia y la inocencia, porque con el ser inocente puede darse cuenta el lugar que ella está, y eso Claro, es lo que porque le permite dar el salto cualitativo. Es así. si volvemos a la lógica de la colonización del ser y del no ser, es la ignorancia y la inocencia. En el no ser es porque no sabés qué sos. Y en el ser pasás a víctima porque sabés que sos víctima y que hay un victimario que no es tu culpa. ¿Sí? Y en el no ser, siempre vayan a eso, el no ser y el ser, el no visibilizar y el visibilizar. Entonces, cuando la víctima se puede reconocer como víctima, es porque dice, acá hay alguien que a mí me hizo daño y yo soy víctima. Cuando lo ignora, está todavía con, el patrón de dominación patriarcal, creyendo que ella obedientemente hasta lo provocó. ¿Sí? O Ahí puede pasa ser. Ahí pasa a no ser hasta que se identifica y ella pasa a ser. Exacto. Eso del ser, no ser, del ver, eso es básico. Porque es lo que justamente venimos hace años con la visibilización. Y va con las noticias también, como decía Martu. ¿Por qué nos informan mal? No nos informan, no muestran, no visibilizan. Lo que no está, no es. Y lo que está falseado como fake news es falso, pero después de eso te condenan. Después de la fake, bueno, en mi caso, ¿no? En mi caso son fake news y te condenan. Y en el caso de la víctima que ha sido víctima, ¿Puedo decir algo ahí en eso? Viene la fake news y después de la fake news, ¿qué viene? El abreviado. El abreviado diciendo que lo eligió ella, cuando no tuvo opción a elegir. Entonces, esa chica del sur está en el lugar de la ignorancia y no de la víctima. Porque no sabe que es víctima, porque era menor, porque no conocía sus derechos, porque encima tenía miedo, porque era un pueblo, por todo lo que explicaba Marta, por el poder, o sea, no le quedó otra que quedarse en el lugar ese, al menos denunció y tuvo que huir. Entonces no pudo pasar al lugar de empoderarse en el derecho de decir, yo soy la víctima acá. ¿Sí? Me parece que llevándolo a esa lógica se entiende perfectamente. Sí, Eva. ¿Algo con eso? Sí. Bueno, Ahora. Hola, buenas tardes. Hola, Eva. Disculpen que interrumpa, pero es muy interesante el tema y puedo aportar algo en esto. Yo, para las que no me conocen, soy estudiante de periodismo, estoy en el segundo año. Y justo este año me tocó estudiar opinión pública. Igualmente el año pasado, en lenguajes y medios de comunicación, vimos parte del tema. Los periodistas somos productores de noticias. O sea, si no hay noticias, se inventa algo y se hace una noticia, primeramente. Y segundo, con respecto a la opinión pública, ya vimos un video que nos mostró la profe, que está muy bueno, está en YouTube, después a ver si lo encuentro para pasárselos, que habla de filosofía y te muestra como una profesora le dice a los alumnos que están llegando temprano a la clase, dice, miren, ahora los que lleguen tarde
miren esta carpeta, ¿qué color es? Verde. Bueno, le vamos a decir que esta carpeta es roja, ¿no? Sí. Bueno, cuando le entra el alumno, ella empieza a preguntar. Entonces algunos dicen verde y otros dicen roja. El que llegó último, por ejemplo, dice roja. Bueno, eso significa, por ejemplo, primeramente el lugar de poder que tiene el profesor delante del alumno, y esto me refiero también al caso ese que estaban hablando, Sí. y después habla también del no compromiso y de que, bueno, si todo dice que es roja, yo la veo verde, pero debe ser roja. ¿Me explico? Exacto. ¿Hasta ahí más o menos me están Ese siguiendo? video es bárbaro, yo lo vi, sí, ese videito de Está cómo muy se bueno. falsa, la fake news. La Sí, falsa noticia. este habla de la opinión pública, porque el profesor le hizo una pregunta ayer, ¿usted Sí. piensa que la O a opinión partir de una pública... fake news, la gente cómo replica como loro sería la opinión. Claro, Claro. claro. Entonces, producen una noticia falsa que, con respecto a la información de las víctimas, tanto de violencia de género como de violencia infantil, y de las familias de las víctimas de violencia infantil, lo que hay que hacer es enseñarle y capacitar a la gente. O sea, la información es lo que hace que uno, ¿entendés?, se pueda defender, es un arma. Exacto. Y esto de, ¿por qué yo insisto con la fake news? Porque lo que repite la gente es una fake news. Es una cosa falsa. ¿Entendés? Lo que muestra el video es eso, todos repiten eso, entonces el que vino y dijo la verdad se sintió perdido, no entendía nada. O sea, fue bien gráfico. Y lo que vos decís, informar a las familias y a las víctimas es fundamental. Y dar la cara es fundamental, como hoy decía Marta, porque nos termina protegiendo. ¿Sí? Nos termina protegiendo, no es fácil. Pero yo recuerdo que... No, son otros derechos que hay que hacerlos valer. Eso es lo que Claro, pasa. pero cuando, en mi caso que fue mucha mafia, mucha persecución, me dijeron, no queda otra que vos te muestres mucho. Porque si vos apareces en una zanja, o te chocan en la calle, o viajas a Buenos Aires, ya vamos a saber, y de hecho te lo he dicho en notas, a dónde tenemos que mirar. ¿Sí? Tenés que visibilizarte. Pero aparte de, al margen de eso, yo insisto mucho con que tenemos que mostrar las caras de las víctimas, porque justamente en esto de la lógica... No, en la niñez no se puede mostrar la cara de la víctima. ¿Pero por qué? No. Bueno, yo, por ejemplo, cuando empecé los encuentros nacionales de mujeres, me tocó el taller de niñez y trata. Y tuvieron muchas compañeras que ya tienen organizaciones en Buenos Aires, de las niñeces, y no se puede sacar fotos, ni grabar, nada. Son los derechos de los niños. Los niños no. Insisto, ¿y Está por la qué? ley. Porque Por está eso, la ley. ¿por qué está la ley? Porque el niño debe ser protegido. El niño debe ser protegido, no debe ser revictimizado. Y lo Porque es otra forma de... A eso voy yo. Mirá, el pixelarle la carita y listo, chao, pero puede hablar el chico. Pero tampoco lo hacen así. Bueno, pero, a ver, las leyes convengamos que no se cumplen, ¿no? Sí. Casi nunca. Pero... Yo en mi clase muestro casos, y que ustedes los van a ver, con cara pixelada. Y los nenes hablan. Claro, sí. Nadie me puede decir nada porque no se sabe quién es la criatura, salvo los que conocen la causa. ¿Sí? Pero pixelada, pero la consulté. carta no se la pueden mostrar. No, por eso. Pero eso está perfecto. Pero lo que no podemos es callar la voz. No. Por eso hay que ser la familia de las niñeces. Por eso pero vamos a la lógica de la ley de protección. ¿Estamos protegiendo o estamos acallando? Eso digo yo. Porque detrás de estamos los derechos de los niños, y no digan el nombre, y no digan, Magalí lo decimos porque la madre lo salió a gritar y dijo, a mí no me importa nada, díganle Magalí, que es la nena M. Porque acá en Tandil te corrían pero tal vez puede ser por eso, que la ley protege, porque por ejemplo, si uno la nombra y la niña es menor, y la familia se opone, puede tener problema la persona. Cuando la familia está de acuerdo... Exacto.
Pero más allá de eso hubo una reunión acá de las Ni Una Menos de Tandil, que Yo estuve en Tandil un par de veces. bueno, que es terrible porque justamente es esto, es para afuera una cosa, para adentro otra. ¿Sí? Entonces, Magalí, de las Ni Una Menos, no la conoce nadie. Nadie. ¿Sí? Pero, ojo, no la van a nombrar. Y salían a poner que epistemológicamente, entonces yo le digo, a ver, dejen de cuidar tanto la epistemología y traten de que se dejen de violar las pibas, ¿entendés? Porque para mí es así. Yo puedo saber mucho, pero si yo no lo llevo a la práctica, soy lo mismo, o peor, porque peor. sé y encima estoy un puestito, bueno, después acá todos nos conocemos y la misma Ni Una Menos es la jefa de prensa del intendente, entonces bueno, claro. ya ves. Bueno, ¿qué me entendés? ¿Qué estás pidiendo? Entonces a eso voy. La fake news o la prensa, todo, ¿pretende proteger o pretende acallar? Bueno, pero hay distintas clases de periodismo. Esa es la cuestión. En el tema de abuso de niños, de violaciones, en el tema de violaciones múltiples, en el tema de fiestas del poder, eso es claro que no buscan hablar, o sea, que no buscan mostrar, y que hay una bajada de línea para que eso no se muestre. Que te lo dicen las periodistas, a mí me lo han dicho periodistas en todos estos años, bueno, no se puede, y porque viste que es un tema que, y es muy, me ha llegado a decir hasta esto, en fin de año no, porque la gente le baja el ánimo, o sea que, si te violaron y mataron a un pibe, no lo podés decir en fin de año, ni no, porque viste, tenemos que estar con otros temas, a ellas les dicen eso. Claro, porque ellas dependen de una multinacional que es la que le paga. Acá tenemos un caso. Claro. Acá tenemos un caso en Mar del Plata de una compañera feminista que trabaja en Canal 10, que la sacaron de su puesto por ella ir a todas las marchas, estar en todas las movidas de las mujeres de aquí de Mar del Plata. Y ella ahora está de notera en la calle y sube algunas cosas de su costo, pero nada que ver. Ella estaba todos los días en el noticiero antes. Claro. Yo por eso Porque insisto mucho en eso, en buscarle la vuelta a la manera, ahora con la campaña federal Yo No Miento, de la que formo parte y que está la Asociación Amartya, quieren hacer para el año próximo unos spots cortitos con casos, ¿no? Ponele que hablé de Lucía, de casos. Bueno. Y yo, como siempre, ¿y por qué no habla Julián? Bueno, Julián tiene 12. Si Julián a mí me taladra diciéndome todo. Tápenle la cara, que hable de espalda, pero que hable. Claro. Ha hablado en tantas instancias, y todavía lo siguen queriendo rever. Y el chico está repodrido. Y aparte de estar repodrido, estamos ahí nomás de la puber, ya es un puber, pero estamos ahí nomás de que por ahí, hasta ahora está perfecto, pero... Igual hay otra cosa en eso, disculpe, compañera. Él tendría que contar lo que le pasó, se tendría que hacer una cama Gesell, bueno, si no se le graba la cara, se le escucha la voz de espalda, pero no hacerle recordar continuamente lo que al chico le pasó, porque eso es malo para la psique. No, claro, no, eso es lo que él quiera decir. Lo que pasa es que él quiere decir es una cosa, pero hacerlo hablar continuamente lo que le pasó, no. No, lo que él quiera decir, pero él quiere decir, pero no lo escucha. Bueno, ese es otro problema. Los chicos esperan que se los escuche, pero no se les da la cámara Gesell, o no se les pregunta, o cuando van a hablar el otro no se presentó, entonces se suspendió la audiencia. Es realmente el lugar de los niños, las niñas, es terrible. Daniela, Sí. entonces ahí es donde el interés Perdón, superior de la después, niñez perdón, no te pidió la palabra Andrea Montero, chicas. Sí. Sí, y ahí no se respeta, ¿no? Obviamente. Andrea. A ver si no se escucha, pero tenés el micrófono. No sé. Ahí. Ahí un poquito, sí. Bien. Y por ahí, volviendo en realidad un poquito más para atrás, bueno, por ahí la mirada hacia nosotros, los profesionales particularmente, en el caso que mencionaban de Chubut, por ahí
información que yo tenía de otro curso, porque nos hicieron trabajar el caso, es, no sé si se llama audiencia, eso sí, si me corrigen, estaba esta chica con su abogado y con su psicóloga, y por eso digo, voy a poner énfasis nuevamente en nosotros, la profesional, el profesional que acompaña, porque por ahí esta participación, de acuerdo al análisis que se va planteando con noticias, con las audiencias, con lo que se pudo acceder, obviamente, no todo, es parcial, digamos, está claro que es parcial, pero por ahí me cuestionaba esta postura de la psicóloga de esta persona, víctima, en la que ella manifiesta que tras años de terapia estaba ubicada en una posición activa que le permitía tomar una decisión desde un lugar subjetivo, cuando, bueno, creo que está claro todo lo que se está hablando, lo que estamos leyendo, que no hay una posibilidad de tener libertad en ese marco. En otro sí, tal vez, en otro momento tal vez sí, ya mayor de edad participa y decide acceder a este juicio abreviado, digamos, entre comillas, o este acuerdo, en esas condiciones. Entonces, yo vuelvo a insistir, la participación, nuestra palabra, nuestra postura y nuestra autocrítica, no sé si va a ser la diferencia, pero encamina hacia un lado o hacia otro. No es lo mismo decir, mi paciente está posicionada subjetivamente, activa, desde un lugar libre de prejuicio, a saber que había un grupo de personas con poder, con abogados, con dinero, o sea, no estaban en condiciones de decidir. Como no minimizar por ahí estas participaciones nuestras, porque seguramente nos interpelan y nos tocan en nuestra propia ideología, y no casualmente era mujer la psicóloga. Exacto. Está muy bien eso, digamos, como hacerse cargo de parte tuya y mía, porque es así como, digamos, el lugar de la profesional, ¿no? Es un lugar de complicidad, claramente. Es un lugar de complicidad. No estamos acostumbradas por ahí a hablar en estos términos, y cuando vayamos leyendo más a Rosansky vamos a ver que hay que denunciar esas cosas. Él dice, hay que denunciar. Generalmente no se denuncia eso, pero no está cumpliendo, o por lo menos éticamente, ¿sí? Me parece, no sé, pero por lo que vos decís, ella está hablando como de otra persona, ¿sí? No de la historia que tiene esta persona. La identificación del lugar de mujer en relación a un hombre, o a muchos hombres en este caso, como quedar entrampada en este lugar de no poder, de no hablar, de no, justamente, de no continuar un proceso desde otro lugar, que no es aceptando desde afuera lo que se ofrece, porque ni siquiera ofrece, aceptan. Y por ahí, por eso pensaba, habrá una complicidad, habrá plata, o habrá esta ideología que aplasta todo un proceso terapéutico. No lo sabemos, no lo sé, yo no lo sé, pero por ahí... Sí, es como que por ahí está bueno que a partir de la lectura, de la teoría de la lectura, podamos darle una vuelta más y decir, ¿no será que en esta misma lógica de invisibilización y de poder queda entrampada la terapeuta? ¿Sí? Que puede ser, todo puede ser. ¿No es cierto? Tal vez por eso la importancia de esto que estamos haciendo, de capacitarnos y de que todas y todos puedan tener una atención idónea, que una atención idónea es esto. El profesional tiene la responsabilidad, la profesional, de entender y de conocer esta lógica machista, pero no sé, yo creo que mínimamente conociendo la historia, ¿no? de la criatura, por lo que me están diciendo, no puede la psicóloga, salvo, no sé, que es muy raro, pero que desconozca que hay personas del poder, que desconozca que tiene miedo, que desconozca que era chica, que desconozca que le están tomando la decisión el tío y que es abogado. O sea, no sé. Como para ser benevolentes podemos decir, bueno, lograron manejar hasta la terapeuta, ponele.
¿sí? O hacerle tener miedo, tal vez. Pero sí, evidentemente la terapeuta no cumplió la función, ¿sí? No digo que actúe como, no sé, como perito o que se inmole, porque había del otro lado mucho poder, pero mínimamente de forma escueta, ¿sí? Se me ocurre no dejar pasar esto, ¿sí? No sé, tal vez esto esté en el expediente, ¿sí? Y no lo diga la prensa. Respalda, apoya y legitima este acuerdo. Claro, claro. Podemos ser cualquiera de nosotras. Exacto. Sí, no. Ella apoya el acuerdo diciendo que como que en totales condiciones de lucidez y de... Claro, y el fiscal, cuando sale a defenderse, toma este discurso de un profesional para decir que si su propia terapeuta está respaldando y avalando, ¿por qué se me cuestión? Claro. Exacto. Sí, igual insisto, a ver si está en el expediente eso o si está en la noticia. Porque a veces la noticia no coincide, a veces en la mayoría de los casos no coincide con el expediente. Sí, no sé, hay partes del expediente y hay partes de noticias, notas, Claro. como Claro. incompleto, por eso yo aclaraba, está incompleto. Sí. Pero bueno, es interesante cómo vamos viéndolo desde distintos lugares y por lo menos tenemos que ver que es importante sí o sí ir al expediente. Sí o sí. No guiarse de la prensa porque hasta con la mejor intención le pueden errar, ir al expediente. Eso es fundamental y ahí sí tratar de leer el expediente y en base a eso decir, bueno, ¿en qué lugar está la víctima? ¿Qué se puede hacer? ¿Esto se hizo bien? ¿Esto no? ¿Esto se puede apelar? Bueno, un poco todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Pero sí, tendríamos que ver si el rol de la psicóloga es así en el expediente. Que bueno, puede ser así por las dos cuestiones, por una cuestión de colonial, digamos colonial, no de colonial, o por una cuestión de complicidad. Que es lo mismo que una madre, acá en Tandil tenemos un caso en las EVAs de un abuso intrafamiliar que van contando y con los 2 o 3 años ya van, bueno, hasta el padre de todos sus hijos, creemos que abusó de la mayoría y son todos grandes. Y la madre pasa a ser de víctima a cómplice en la denuncia ahora. Y es una línea muy delgada, porque algunos hijos dicen, no, porque le pegó, porque ella era víctima, porque tenía miedo, y otra dice, no, pero miraba mientras hacía eso, y bueno, lo determinará la justicia, pero es más o menos lo mismo. ¿Ella era víctima o era cómplice? Hoy se queda con sus nietos y los tiene medio ahí que no los larga. ¿No los larga para qué? A los nietos que cuida, ¿no? Por ahí yo les dejaba la pregunta picando así a las hijas, en una reunión que hubo con sus terapeutas al final y la psiquiatra de una de ellas. ¿Por qué siempre tiene hijos alrededor o nietos? ¿Porque los protege o porque los entrega? ¿Sí? Entonces es lo mismo acá, la psicóloga, ¿protegió o la entregó en bandeja? Para el acuerdo. Entonces por ahí está bueno eso de pensar el compromiso y siempre desde esta mirada de compañerismo, de sororidad, de ver en qué lugar nos ponen a las mujeres, y si no se puede informar, decir, yo no puedo emitir opinión porque acá no se dan las condiciones para opinar libremente. Me parece, no sé, yo creo que por ahí es eso, pero sí, desglosar, ir a la fuente, ir al expediente es fundamental. Es fundamental. ¿Alguna pregunta más tenemos, Moni? ¿Se entendió esto que decíamos, no? No hay más preguntas. Bueno, ¿se entendió esto que decíamos del caso, de ir al expediente, de no guiarnos por la prensa, más allá de que la prensa informe, pero ver la delgada línea entre, que volvemos a lo mismo, al marco teórico de la complicidad o la victimización, ¿sí?
¿Alguna otra consulta u otro? Sí, Martu. Porque así lo termino de entender, porque si no, no lo voy ¿Sí? a entender. Cuando que lo resumiste muy bien, lo del ser, lo del no ser, y quisiera que si lo podés volver a repetir. Sí, sí, esto sí. Yo acá me hice todo un resumen de lo que de lo hablamos. de Karina Ochoa. Exacto. De esa tercera posición, o no. Vos y fuiste tan rápida que me quedé como dije, bueno, no quería entender. Para que me acuerdo otra vez, no lo anoté. No, por eso le preguntaba a Moni, si queda grabado no importa, porque ahí vi acá chiquitito grabando, digo, después lo busco en la plataforma de la ONG y lo escucho, si no, no te hagas problema. No, porque decíamos, víctima, victimario y victimizante, después dijimos víctima, victimario y victimizante, agregándole esto del lugar de la ignorancia y el lugar del saber o la víctima saberse víctima, ¿no? Eso era. Entonces, para poder, va a ser otra explicación, pero como para poder entender que esta tercera instancia victimizante no exista, y no engancharse con esa, para nada, es fundamental volver a siempre este esquema del ser y del no ser. Salir del lugar, ¿sí?, el sometimiento y el lugar de la culpa o el lugar del miedo, y pasar al lugar como más empoderado y entenderse como víctima para poder, como decía Moni, dar ese salto cualitativo y exigir justicia. ¿Sí? Porque vos al reconocerte víctima decís, no, acá hay un victimario que es el otro, yo no tengo la culpa, como le decimos a los nenes en el consultorio, las que trabajamos con niños en el consultorio, desde los muñecos poder entender. Por ejemplo, niñas abusadas que yo después les voy a mostrar casos así, donde en la hora de juego, o generalmente a la hora de juego, elegían muñecas rotas, o decían que ellas eran malas, las muñecas estaban sucias o las ensuciaban, porque ellas eran malas. No lo podían decir, porque eran malas, porque las habían abusado. ¿Por qué me abusaron? Porque yo hice algo para que me abusaran. Es la misma lógica. Como no le puede entrar en la cabeza a la nena o al nene por qué le hicieron tanto daño, ¿sí? La explicación, el mecanismo de defensa involuntario así, es, y yo debo ser malo porque por esto me está pasando esto. Hay estudios que comparan, y que creo que lo dije la vez pasada en el otro curso, los niños oncológicos del Garrahan, hay estudios de los dibujos comparados con víctimas de abuso sexual. Y los gráficos tienen los mismos, o sea, indicadores que se repiten. Los rasgos de trazo esquiciado, borroso, manchado, el trazo grueso, que habla de culpa, de vivencia de suciedad, ¿sí? En ninguna de los dos son culpables, pero hay un ofensor, un depredador, que en un caso es una enfermedad y en el otro es un perverso, que los ataca sin motivo, y ellos, ¿cómo lo entienden? La lógica que es, a ver, si viene y te pasa esto, y nadie te defiende, o no te cree, o te sigue pasando y todavía no te animaste a contarlo, ¿entendés que yo lo provoqué, yo me merezco esto? ¿Sí? Con la mujer que sufre violencia de género es lo mismo. También. Es lo mismo. Pasa que cuando son chiquititos y vos ya lo podés desanudar a eso, después no va a ser nunca violencia, va a ser víctima, ¿entendés? Que eso es lo bueno de la prevención y de creerle cuando son chiquitos. Porque ahí nomás ya la sacás de ese lugar y pasa al lugar de ella la que agarra el muñeco y lo revienta contra la pared, ¿sí? Porque hacemos eso. O sea, ¿qué le querés hacer? Y le salta arriba al muñeco, o lo tiran adentro de un pozo, que es lo que dicen siempre. Después del pozo, solos nombran la cárcel, que los jueces dicen, ¿cómo puede ser que sepa la palabra cárcel? ¿Y qué sé yo? O sea, yo no sé. En todos lados. Claro, pero ellos por ahí con 2 años, ¿o a qué edad tiene noción del bien y el mal? Y para mí a los 2 años ya saben, porque yo lo he visto en experiencia, no hay libros que te digan a qué noción el chico, a qué edad tiene noción de la moral, me han llegado a preguntar a mí. Que eso es lo que decía en la primera clase, que hay límites y tenemos que pensar bien antes de responderles, porque te lo hacen a propósito, ¿sí? Claro. Y uno tiene que decir, responder hasta donde sabe, pero también por ahí aclarar, mire, no hay bibliografía que diga esto, pero desde la experiencia yo le puedo responder que un nene sabe, porque te dice, mi papá malo,
Y cuando le preguntás qué es un papá malo, te dice qué hace un papá malo. Y cuando le preguntás qué hace un papá bueno, te sabe decir qué hace un papá bueno. ¿Sí? Y eso ya está, ellos son pura pensamiento práctico a esa edad. Entonces te responden desde ahí. Pero bueno, los jueces no lo ven. No sé, me fui por ahí por las ramas, porque lo asocié con lo infantil. Pero es el mismo lugar, salir del lugar de víctima, ponerte, digamos, salir del lugar de victimizado, o desde ese lugar de ignorancia que decía ella, ¿sí? Es un lugar que te victimizo, de la obediencia al opresor, si le queremos usar los términos, ella habla en historia. ¿Sí? Yo lo bajo a la psicología. En el consultorio lo que hago es tratar de que se reconozca como que yo le creo y que acá la víctima es la nena, es ella o es él, y que hay un otro que utilizó a su cuerpo, que hizo cosas malas, que ellos saben porque después empiezan a poner en palabras qué fue, y que ese otro, ¿sí?, es el que debe ser castigado, y no ellos. Entonces ahí empiezan a vestir a las muñecas, ya no las desnudan, a jugar a juegos por ahí de curar, de reparar, ¿sí? Se empieza a ir el miedo, porque cuando las horas de juego por ahí arrancan con el autito, la ambulancia, el bombero, todo rodeando la casa, se empieza el miedo, eso se empieza a disipar y empiezan a aparecer colores, ¿sí? Empiezan a aparecer colores, empiezan a aparecer juegos más libres. Entonces ves cómo en ellos es mucho más rápido. Eva decía recién, la víctima de violencia de género, fíjate cuánto tiempo le cuesta. Vos sabés Porque que hablando... tiene una historia de opresión mucho más larga que el niño, Dani, que tiene 4 años, ponele. Hablando de las víctimas de violencia de género, yo estoy con un caso hace mucho tiempo y no saben lo que me cuesta, cómo vuelve ella. O sea, yo le trato de hacer ver, olvidémonos del tilingo, le digo yo, ya está, sabemos que es el padre de tus hijas, pero no podemos, tenemos que proyectar de acá en más, sin él, no pensando si no pasa cuota, no tiene trabajo, no nada. Entonces, y ella focaliza todo en el que es mal padre, que ya, y vive, siempre termina ella enroscada en esa misma historia, en el juzgado de familia. Les digo, a ver, ya sabemos que es el juzgado de esa familia, ya sabemos que es esto, y es una víctima que tiene laburo, contrapuesto a un montón de otras víctimas que no tienen laburo, que quedan en la calle, ¿no? Como yo siempre digo, con los pibes en la mitad de la noche sin nada. Es una víctima profesional, con sus hijos, y vive, no saben, pero es tremendo lo que me cuesta remarla con ella y cómo te hace el doble, porque yo le enganché, a veces se enoja, no, porque no me sirve esto, la ONG o que esto, que yo la dejo, te da vuelta el juego para hacerte, la dejo, está bien, si no quieres hablar, no hablemos, pero no la logro, y es esto un poco, me trae, lo vengo pensando de lo que hablaban ustedes, de darme cuenta, de salir, yo creo que ella no logra salir de ahí, como que se siente cómoda en el lugar de víctima a veces, yo no, como Sí. que se siente, porque desde ese lugar... No, ella se siente culpable. Exacto. Sí, pero... Porque la O psicología tiene de la mucho mujer... miedo, cree que no va a poder. Claro, Sí, pero... no sabe quién pero es ella. Pero pará, en ese Eva, porque la tengo de afuera, está por el trabajo también, yo vengo en el hospital, en la unidad de género y diversidad, ella es empleada de ahí, y yo la conocía por fuera de hace mucho tiempo de la ONG. Entonces, empecé a que la trabajen, a ver cómo podíamos hacer, porque ella me remitía el tema del psicólogo, psiquiatra, que que el otro. Y cuando vos empezás a mirar el expediente de ella dentro laboralmente, es una placa espectacular, pero en todos los lugares que pasó, no, en realidad, chicas, posta, no sabemos dónde ubicarla. No sabemos dónde ubicarla dentro del hospi. Yo la estoy acompañando, soy como su acompañante dentro del hospi, porque en todos los lugares tiene problemas y ella termina generando prácticas violentas hacia otras compañeras también. Acusando, por ejemplo, de que si un compañero utiliza la morfina, porque sabemos muchas cosas. Claro, que porque pasan ella tiene naturalizada la violencia, compañera. ¿Entiendes? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los casos se animan a hablar cuando son mayores? Ustedes han nombrado casos. ¿Por qué? Porque desde la niñez, una niña, un niño que es violado de la niñez por el padre,
Entonces, naturaliza eso y piensa que está bien. Se siente mal, entonces se culpa a él mismo. Con la violencia de género pasa lo mismo. Lo que usted tiene que hacer es hacerle entender a ella que ella no es culpable de la basura que es el otro y que si ella comparte lo que él es, se vuelve tan violenta como es él. Claro. No, sí, eso yo lo entiendo, ¿no? Pero hay cosas que le pasan a veces, que son De que la psique de la independientemente, persona, porque todos tenemos una historia de vida. A ver, yo tengo la mía propia, y hay momentos que me parece, en algunos casos, no en todo, Eva, que no se malinterprete esto, compañeros que digo, pero a veces en algunos momentos uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde esto? ¿Me entendés? Porque cuando vos... No, Martu, perdón, Martu. No te olvides que somos seres singulares y cada uno, como puede realizar este salto cualitativo. Sí, sí. No es lo que Pero yo no puedo ir quiero. por el medio, No es lo que pero yo yo no puedo quiero. ir despedazando a todo el mundo, compa. Porque es lógico que si yo voy despedazando a todo el mundo, lo que voy a recibir, no solo de mi pareja, todo el entorno, porque yo lo que la veo como que es ella y el mundo contra ella. Yo voy tratando de abrirle, ¿me entendés? No, mirá, interactuemos así, ¿por qué con esta compañera esto? ¿Por qué no podemos ver si esa compañera la acusaba, por ejemplo, de drogadicta? Pero no lo decía, veámoslo desde este lugar, estás teniendo un problema de adicción, ¿por qué pensás así y la difamamos dentro de todo un lugar hospitalario como es el hospital, con 1000 personas, a una, ¿se entiende? Y ella, Ella Marta, se ¿tiene ahí sigue apoyo flagelando. psicológico? ¿Cómo? ¿Ella tiene apoyo psicológico para poder procesar Sí, todo? sí, va al psiquiatra, pero por ejemplo iba y dejaba, entonces yo ahora dentro del hospital, cuando ella tiene el turno, averiguo, me asesoro, te espero, pasás por la unidad, vamos, la acompaño, ella entra, yo me quedo afuera, porque si no que hacía 10 minutos y se les iba. Por ahí a mí mucho, viste, esa parte, siento que por ahí, no sé hasta qué punto, bueno, si ella lo hace bajo presión, porque yo la estoy esperando afuera, ¿me entendés? Pero bueno, había cuestiones con la medicación también. A mí hubo algunos manejos que obviamente la tuve que comer adentro del hospital porque no estuve de acuerdo en ciertas posturas que pusieron, porque después te encontrás con lo institucional, ¿me entendés? Con los problemas institucionales cuando después se te meten los sindicatos a decir, no, porque yo defiende a una, defiende, es re complicado. Y en el medio queda ella, ¿me entendés? Con todo su contexto, con todas sus cosas. La verdad que es un caso que a mí me preocupa mucho, inclusive yo pedí que la sacaran por un tiempo del servicio y que la pusieran a hacer otro tipo de trabajo mientras ella transitaba todo su proceso, ¿no? Con terapia y todo, a ver si lográbamos inclusive descomprimir hasta la mirada de sus propios compañeros dentro del hospital, ¿se entiende? Porque es la víctima de violencia de género, es la mala compañera, es la mala madre, es todo ella ahí, ¿se entiende? Entonces, pero se te entra a jugar que por el otro lado, por ejemplo, un acuerdo de partes nos pusieron a hacer entre dos. Yo no dije, yo no soy parte de esto, soy nuevita, no soy, que lo haga otro, yo no me voy a poner en eso. O sea, lo que ustedes no quieren hacer y dar la cara, ¿me entendés? De decir, no, vamos a tomar una decisión como corresponde, no lo hacen y nos lo largan a la unidad a un acuerdo. Hay una víctima acá, que es ella. Ella. ¿No? Claro. Entonces, para mí, por ejemplo, así rapidito, hay que darle una licencia para que ella se componga, que siga, y hay una víctima. No, eso rápido. Ahora vamos a la lotería, a seguir leyendo, a seguir entendiendo que ella no puede salir de ese lugar, que ella no es. Ella es esa mierda que se siente, y lo está actuando a cada rato, y está provocando para que le sigan pegando. Provoca para que los otros reaccionen y no salir de ese lugar. Eso es lo que ella tiene que entender. ¿Entendés? Que no lo hace porque quiere, porque seguramente no lo pasa bien. Parece que no ser ella, pero en realidad está buscando que el otro la trompee. ¿Entendés? En el no ser, ¿no? Hasta conmigo. Miren que hemos tenido
por fuera A del mí me hospital, pasó yo la un conozco de caso antes, y al me ha revés. violentado. Por eso, porque te Me ha genera eso, violentado. el que diga después, y si al final esta loca se merecía que le pegue, ¿entendés? Entonces, Vos y viste, ese lugar te pone el patriarcado, ¿sí? O a veces las propias instituciones que terminan enloqueciendo en serio a las mujeres, ¿sí? Que le patean escritorio, sí, pero si lo fuiste trabajando fino hasta que llegó así, ¿sí? Entonces, si nosotras como mujeres nos ponemos en ese lugar, es decir, un caso al revés en el consultorio, que me llevó a mí hace unos años, divino, un ex paciente, Sebastián, bueno, él venía y lloraba y me decía, yo no soy golpeador, yo no soy malo, yo no quiero ser como mi viejo. Más bueno era que el Lassi. Pero el padre había sido violento, verbal siempre, ahora más grande y tranqui, nunca se separó la madre, y él siempre el que enfrentaba al padre junto con la hermana mayor. Bueno, le toca una relación donde él tenía ganas de pegarle a la chica. Entonces, yo te juro que ya no sé más qué hacer, y en ese momento pidió ayuda, porque dijo, se le vino la imagen del padre. ¿Qué le dije yo? Pará, ni lo conocía. Si a vos se te vino esa imagen, y vos viniste a pedir ayuda, vos violento no sos. Vos no vas a ser tu papá, porque vos estás acá, ahora. Eso, bueno, lo tranquilizó, lloró, él ahora por ahí pasa, me toca bocina, se ríe, me dice, ¿cómo lloraba? Porque se la pasaba llorando. Él era como pobre, ¿viste? Era terrible. Y después empezamos a analizar y ver, y esa novia que tuvo, esa pareja, ella venía de ser víctima, y lo más lindo que él venía a terapia acá y lleva a otro lado. Y él me decía, a esta no le sirve la terapia, porque viene y viene peor, y otra vez me dice que esto, que lo otro, que yo no sé qué. Bueno, evidentemente ella no podía estar bien. Y él le ofrecía estar bien. O sea, tener una relación de tranquilidad, donde él la respetaba, se llevaba bien con los padres, él una muy buena persona. Ella no podía. Terminaba buscando la cosa y no había, me costaba a mí hacerle entender a él que él no tenía la culpa y que él tenía que correrse de ese lugar y mostrarle a ella que lo que ella buscaba era que la sigan violentando. Porque ella todo el tiempo hablaba de la relación anterior, de que por eso iba a terapia, que era víctima de violencia de género, pero a su vez tenía como un idilio con ese tipo, porque lo vivía nombrando, ¿sí? Y a este lo descalificaba y por otras cuestiones lo terminaba, pero violentando, tratando de que él reaccione. Y a él eso lo angustiaba muchísimo. Cuando él pudo entender eso, chao, la dejó, le dijo, mirá, lamentablemente, sos muy buena persona, yo te quiero, esto así no va a poder ser más. Y nunca más, hace 6 años por ahí, nunca más, porque él después decía, la próxima la voy a traer para hacer un psicodiagnóstico, antes, porque la verdad que lo sufrió. Y esta chica, como Tandil es chico, no me acuerdo qué compré en Facebook, y me vendió la alfombrita del baño. Divina era. Y como amiga de él vuelve cada tanto, después volvió, otro año hizo de terapia y así, pero está bien, digamos, una relación bien, mucho más maduro él, más seguro, y cada tanto tiene relación con ella, se hablan, bueno, y dice que cuando le comenta, le dice, ¿sabés que le vendió una alfombrita a esa chica? Dice, qué amorosa. Sí, yo le digo, ay, qué amorosa, porque yo la vi. Me dice, ¿viste? Que no parece lo loca que me decía él. Y le digo, no, es que ahora lo hablan así. Claro, pero ella entendió y dice que lo habló con su terapeuta y que ahora ella está bien, ¿sí? Pero que ella entendió que ella estaba en ese lugar y ella buscaba un violento. Y como él no era violento, lo tenía que violentar, ¿sí? Porque ella, no sé, yo no la conozco, digamos, como paciente, pero lo que yo le explicaba es, ella no sale de esa lógica y necesita ser tratada, y todavía no entendió que ella puede salir, ponerse en el lugar de víctima o salir del lugar de víctima, ¿no? En el caso de Ocho habla de ponerse en el lugar y que el otro es el culpable. En el caso nuestro decimos, tiene que salir de ese lugar, ¿sí? Y entender que, bueno, esto no es sano, pero se da así en la práctica, y es así, ¿sí? La psicóloga tiene que darle vuelta el chip, pero para eso ya, por eso digo, si está con medicación psiquiátrica y todo, me parece que decirle, primero como una medida protectora, acá la víctima sos vos, entonces necesitas una licencia. Me parece que eso es fundamental, para que eso la ordene. Y después, el trabajo
Porque claro, está buscando todo el tiempo que reaccionen contra ella. Pero no Me te parece. olvides que al ser los empleados hoy por hoy de hospitales no están pudiendo Sí, tener ahora más no te dan. Ella la tuvo, la de violencia de género, son 35 días, se la fuimos, obviamente, le fuimos acomodando para que no pierda de cobrar el SAMO y algunas cuestiones, pero al ser empleados de sí, cosas si no no te en un podés lugar, tomar. como vos decías, de mínimo contacto, Claro, qué sé como yo. para, sí, pero también eso es ponerla, ella es enfermera, y yo también, porque evaluábamos todas las posibilidades, digo, pero vos también la sacás, yo pensaba, digo, bueno, a ver, a mí me gusta esto, ¿no? Estoy en la unidad de género haciendo esta cosa, y que me saquen de ahí y me lleven a farmacia, que no, ¿me entendés? Que no es, Y te pero sacan vos de para lo... estar en género o para cuidar, tenés que estar vos bien. Es lo que hablábamos en el foro de ayer de lo otro. Es así. Ella tiene que entender que ella no está en condiciones, que va a ser la mejor enfermera cuando ella se cure ella internamente. Ella no se reconoce. O sea, no podemos hacer como que no pasa nada si le pasa. Esto le está trayendo, todo, ¿no? está Pero no puede decir, desgastando psiquiátricamente. Es o que se corra del lugar y se deje cuidar, que no se deja cuidar, ¿sí? Para después poder cuidar, pero ella no quiere eso. ¿Sí? Me parece que va por ese lado, y siempre insisto, la cosa amorosa de explicárselo desde el amor y de que entienda que hay que cuidarla y que se deje cuidar. No, si yo cuando ella El me ha abrazo. atacado, algunas cuestiones así, yo, viste, yo como ya la conozco, bueno, dale, sí, hablamos en otro momento, trato de no me voy a poner, Claro. bueno, si la escucho, viste, tranqui, y trato de hacer eso, o cuando iba a la casa me pasaba que un día tuve que tirar el piso 3 horas. 3 horas literalmente en el piso, porque ella quería estar tirada en el piso. Pero fíjense cómo después vuelvan, yo creo que hay que volver a leer y volver a mirar y volver a leer, pero que esto que parece tan básico va respondiendo todo, todo, ¿viste? Esto del ser, del no ser, de en qué lugar estás ubicada, y cómo estás ubicada, ella yo creo que piensa que está ahí y no está cómoda, pero No, está. y otra cosa, Que no puede salir. súmenle a todo esto que el resto de los compañeros de ella, de enfermeras y los que están en los pisos con COVID, son todas personas que hoy están teniendo muchísimos problemas, están bajo presión, están pensando me contagio, tengo hijos con quienes están todas, están todos, yo siempre los veo y los vengo hablando, digo, están todos a punto son un combo, ¿se entiende? Cualquier cosita va a ser un disparador para que nos peleemos, para que, no sé, el botellón de agua de donde todos tomamos, si hay uno que lo dejó perdiendo en un piso, va a ser un disparador para que dos se peleen, ¿me entiendes? Y yo a veces el otro día le decía, bueno, si ese es el problema, arreglemos esa perillita para que tratemos de evitar que se explosione todo por todos lados y arreglemos estas cuestiones para evitar problemas mayores. Porque vos decís, es una pavada, sí es una pavada, pero que en la diaria de 6, 8 horas laburando la gente en este contexto, como están laburando, te genera un problemón. Te genera un problema, chicas. Sí, estamos en una situación recontra especial y súper Claro, maltratada. las otras te dicen eso, yo también, y si me contagio y mis hijos con quien queda, no tengo con quién dejar, está todo el mundo así. Entonces, es muy complicado el contexto que se está viviendo. Y bueno, como siempre las mujeres en su mayoría son sostén de familia, en su mayoría enfermeras mujeres en los pisos, que pidiendo licencia por esto, que no, está muy heavy, muy heavy. Y nosotros acá, bueno, estos días los medios no cuentan, pero acá es comunitario, chicas, se les fue re de las manos al internet. En todos lados. No sé qué va a pasar. Se hablaba de que el lunes querían que acá fuéramos a la fase que hubo al principio. Vieron que ahora la provincia no cierra, queda a criterio de cada intendente. Pero como el nuestro también es medio parecido al tuyo, Dani, que no sabemos con qué puede llegar a salir. Nosotros estamos con el semáforo. El semáforo que no sabemos ni qué color es, pero bueno. Es un desastre. Lo grave en serio, es que nadie de la oposición, denuncie al intendente, que yo soy la única que opine, y le digo, señor, compañero, no le pare la loca, la única que por ahí les pone algo.
¿No le parece que esto es grave, que se están ocultando muertos, números? Esto es de gravedad institucional, es para pedir la renuncia a un juicio político. Todos mudos, todos cómplices, como digo yo, y ahí, porque todos, propio y ajeno, acá no habla nadie. O sea, No, acá sí hablaron, pero... ¿Cómo? Sí, acá en Junín hablaron, la oposición habló, pero salió todo Juntos por el Cambio de la zona, inclusive no sé si de tu zona también apoyarlo Claro, o que hablen, volvemos a lo mismo, que hablen, pero para hacer. Acá también salieron a hacer un comunicado, y cuando él hizo el comunicado le dije, ¿no le parece que esto amerita un pedido de una denuncia? De él, del nuestro, ¿no? Y del jefe de infectología que salió en la marcha anticuarentena, que salimos en todos los medios del país, y el tipo sigue firmando los partes. Es una locura. Nada. Sí, cumplieron en poner políticamente correcto, decir repudiamos esto, pero no es nada el repudiar, es como decíamos con Marta, te acompañamos, no te acompañan nada. ¿Sí? Entonces el poder político y el poder judicial es lo mismo. Es lo mismo. Salvo excepciones honrosas, pero es lo mismo. Y en estos temas es lo mismo. Lamentablemente. Dani, una consultita. Había tomado yo un recorte, porque como no, yo soy psicóloga social, no entiendo por ahí el marco jurídico ni nada de eso, pero yo había tomado que dice que los asesores que son auxiliares de la justicia, el juez debe evaluar cuál es la conducta de ese asesor del menor. En este caso, en el caso puntual que te estoy contando, ¿el juez tendría injerencia si esta asesora no está acompañando de la forma correcta a la menor? ¿Tendría la potestad para evaluar eso? No sé, porque la psicóloga, vos decís, la nena está acompañada por quién. Por esta asesora de familia, del juzgado. Pero depende del juzgado. Y ahí claro. Sí podría ser que se pida a la abogada o abogado que tiene la mamá, ¿sí?, que evalúe, ¿sí?, que está exponiendo, que no respeta el interés de la nena, que el derecho a ser oída, su integridad, que está medicada, que está victimizada, o sea, todo eso, exponerlo, y que, bueno, se ponga en consideración la situación y, bueno, lo ideal sería suspender esta visita, estos Zoom que están haciendo. Pero sí, no sé, están dentro del mismo sistema, no sabemos qué va a pasar, pero ponele que la posibilidad está, del derecho está, el derecho está a que lo hagan. ¿Sí? Pasa que, bueno, son parte del mismo sistema. Ese es el tema. Pero sí. Igualmente, recuerden que mañana viernes, de 12 a 2, yo voy a estar, que no sé si quieren por el mismo grupo de WhatsApp, lo que sea, si quedan más dudas, o por el trabajo, por lo que fuere, me avisan y hacemos una videollamada. ¿Sí? Total, se puede hacer hasta por el teléfono, no hay problema. Mañana viernes, por si quedaron más dudas, por ejemplo. ¿Sí? Y cualquier cosa ahí en Mar del Plata, bueno, también está Maxi Orsini, que le podés preguntar. ¿Qué quiere que te diga? Ya, pobre. Yo todo le derivo, pero en aunque sea una consulta, él te va a saber decir. Claro. Más que nada la cuestión, pero me parece que sí, que no sé la forma legal, qué tipo de recurso, pero que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Porque esa nena está en crisis ahí. Y por ahí yo tengo un relato, yo por ahí tengo un relato de la abuela, y ahí, como vos dijiste recién, acceder al expediente, que es el que te va a decir qué es lo que dice, ¿no? Quizás eso que es lo que yo por ahí no tengo, hay a lo mejor algunas otras cosas que desconozco, entonces lo que vos recién hiciste referencia, leer el expediente es fundamental. Claro, en el caso que yo hice referencia era en otro caso. En este caso, la nena te está hablando. Porque yo el expediente creo hasta ahí también, porque escriben lo que quieren a veces. O escriben lo que no quieren, o lo que no está. Entonces, vos tenés el relato, si tenés la posibilidad de ver la nena, escucha a la nena.
tienen un video de la nena en crisis delante del teléfono y gritando, esa es la verdad. Y el expediente debe reflejar eso, ¿sí? Porque los expedientes no siempre reflejan la realidad de la víctima. Y la prensa no refleja a veces la realidad del expediente, es todo un vericueto que quedamos enruladas ahí, ¿sí? Bueno, espero, vamos a ir cerrando por hoy, pero bueno, esta clase que haya estado buena, me parece bueno el intercambio, porque vamos como profundizando, y si esto lleva a la práctica, por ahí Martu te veo una cara de preocupada, pero ya vamos a ir aclarando, Martu sigue pensando, Martu. Claro, los casos individuales, por ahí también está bueno ver el material, verlo, porque si en Junín no hay, bueno, para eso estamos, ver y mandar tips, y hacer lo que podés también, porque es así, te tenés que cuidar, porque digamos, estás luchando contra todo un sistema encima del hospital. Pero bueno, creo que en ese sentido, me parece que esta era mi idea, que las clases prácticas, que estos foros sean clases, ¿sí? Que sean clases prácticas, el intercambio, la pregunta, el anotarme dudas, esto yo anoté, ¿no? Y por ahí esto que decían, palabras novedosas, que dijo Marta, no estaba el concepto, pero bueno, lo estábamos viviendo, había que ponerle un marco teórico nada más, pero eso es lo que se vive. Bueno, el sistema perverso en todos lados. Me queda pendiente encontrar esto de los puntos de diálogo entre la teoría queer y el colonialismo, que me dejó Oma ahí con la boca abierta, porque yo para tanto, no, la modernidad ya es bien específico, para que nos den bibliografía y ver, porque la verdad que no sabía que, digamos, que hay gente que sí, gente que no sé. Y después ponerle nombre a esto que vivimos también dentro del Poder Judicial, como dijo Paola Bravo, y por eso le dije a ella, sí, justamente que ella trabaja dentro del Poder Judicial, y siente lo mismo, y ahora entiende por qué, y está dentro, ¿sí? Y bueno, y después todo el intrincado, que por ahí yo sí puedo, voy a armar un cuadro desde Ochoa, y la víctima, el victimario, victimizante, y por qué también con ejemplos prácticos la víctima le cuesta salir de ese lugar. ¿Sí? Que también los psicólogos, las psicólogas, hemos tenido el beneficio de la enfermedad y todo eso que nos han metido en la cabeza mucho, creo yo, desde la clínica, que está, pero la persona no deja de sufrir. O sea, es como que lo mismo acá, la víctima está ahí, pero no le gusta estar ahí, siente que no puede salir de ahí, seguramente, y siente y se está auto boicoteando. Pero bueno, enmarcarlo desde Ochoa, por ahí, para seguir profundizando, y por ahí con otros autores también. Hacelo con fibrón negro, Dani. Sí. Ah, no, sí, eso que hice era un cambalache. Porque a mi perra le gustó el verde y el rosa. La foto de la perra estaba así mirando mi vida. Claro, mirando la clase, ¿no? Sí. Estaba con la pata arriba y la perra se nos subió arriba y se había quedado, la escuché y se quedaba, la miraba. Los colores eran. Yo no lograba ver los colores. Vamos a hacer un cuadro, un PowerPoint, algo así, voy a ver si puedo, porque ni sé. Voy a ver para que quede por ahí claro eso, y que esas cosas sean básicas, lo mismo del ser y del no ser. Con esas dos cosas damos vuelta a cualquiera, eso es así, porque le decís, no, mire, usted quiere esto, pero esto realmente es así, es volver a esa lógica, y desde cada lugar, Marta desde el lugar de madre y de representante de cuántas, ¿sí? Yo desde mi lugar de perita, otra desde el lugar de abogada, pero es así, pero todas desde la misma postura.